quiero invitarlos a escuchar estas dos hermosas reflexiones. Como siempre, tienen las puertas abiertas en este tu canal Reflexiones Positivas. Espero que te guste este contenido y si es así, como siempre te pido que lo compartas con tus seres más queridos. La primera reflexión que quiero compartir contigo se titula Los dos lobos dentro de ti. ¿A cuál alimentas? Dejando su pipa a un lado, el viejo indio levantó la mirada y todos los niños de la tribu que estaban sentados a su lado guardaron silencio. Como tantas otras noches, estaban a la expectativa de que el anciano le brindara uno de los cuentos con los que solía transmitir la sabiduría de su tribu que había atesorado desde hacía cientos de años. Solo se escuchaba el rumor de la suave brisa y los sonidos que producían las llamas de la pequeña fogata que los calentaba. ¿Sabes? Comenzó diciendo: dentro de cada uno de nosotros existen dos lobos. Uno de ellos es malo. Está cargado de odio y rencor. Quiere dominarnos por la fuerza. Es vengativo, arrogante y violento. En cambio, el otro lobo es bueno. Trae consigo la compasión y la serenidad. No quiere dominarnos, sino que seamos reflexivos. Es sabio, justo y amoroso. Constante, estos dos lobos pelean dentro de nuestros corazones. El indio hizo una pausa para darle una bocanada a su pipa, cuando uno de los niños rompió el silencio para preguntar: ¿y cuál de los dos lobos gana la pelea? Con mucha dulzura el anciano miró al niño, respiró profundo y le dijo: en algunas personas gana el bueno, pero en otras gana el malo. Todo depende de cuál lobo alimenta cada quien. La segunda reflexión que quiero compartir contigo se titula No hace falta prueba de que Dios existe. En cierta ocasión, un afamado astronauta se encontró con el prestigioso médico que tiempos atrás lo había operado. En el transcurso de la conversación, el astronauta afirmó: estoy convencido de que Dios no existe. ¿Por qué? ¿Cómo es eso?, preguntó el médico. Viajé varias veces por el espacio. Viví 6 meses en la estación espacial. Pasé horas enteras escudriñando el espacio, pero jamás vi a Dios. El médico se quedó pensando unos segundos y repuso: pues sabes que los pensamientos tampoco existen. ¿Cómo? Pues bien, sabes que soy neurocirujano. He abierto y operado cientos de cerebros, inclusive el tuyo. Y por más que he buscado, jamás llegué a ver o a tocar un pensamiento. Pero es que un pensamiento no es algo tangible, no es algo que se pueda ver o tocar a placer, replicó el astronauta. Los pensamientos existen sin necesidad de que tenga pruebas físicas en tus manos. Luego el médico le preguntó: ¿y qué te ha hecho pensar que con Dios es diferente? ¿Y por qué quieres ver y tocar a Dios para convencerte que existe?